Estás escuchando La Esfera Celeste. En 2016, Víctor Buso captó la luz de la fase inicial de una supernova de tipo 2b que se designó con el nombre de 2016 GKG. Este suceso tuvo una gran repercusión en los medios, pero más allá de lo extraordinario de esa detección, nos preguntamos qué aportó el conocimiento de estos fenómenos. En esta primera parte de un episodio doble dedicado a ese momento de gracia, hemos pedido al astrofísico Lluís Galvany que nos ayude a comprender qué es lo que captó Víctor y por qué realmente es especial. Lluís Galvany, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. A ti, para dejarnos un rato aquí para volver a hablar de supernovas, como hicimos hace ya bastante tiempo con Inmaculada. Y en esta ocasión era porque, bueno, en este episodio invitamos a Víctor Buso, ¿no? Que tuvo lo que podríamos calificar de, en cierta manera, serendipia, aunque es un concepto que a veces se malinterpreta, de encontrarse con las primeras luces de una supernova, ¿no? Con el nacimiento de una supernova, si es que las supernovas nacen, dado que es un proceso como de muerte. No sé si es muy apropiado el concepto. Y en este caso, pues queríamos que nos ayudaras a entender un poco, más allá de lo excepcional que es encontrarse en ese preciso instante, ¿no? ¿Cuál es el interés para la comunidad científica del hecho de cazar, ¿no? los primeros instantes de un proceso de este tipo? Y para ello, no sé, quizá podríamos enmarcarlo un poco, porque esta supernova que se detectó en el año 2016 y es de tipo 2b, ¿no? Ahora lo comentábamos. No sé si tiene alguna particularidad que la haga especialmente interesante o no, o cualquier tipo de supernova. Es muy interesante para la comunidad científica el hecho de pillarla en esos primeros instantes, ¿no? Sí, bueno, déjame empezar a decir que es un placer que hablemos, porque bueno, hay parte de nuestro trabajo que es también hacer divulgación, y esto es una oportunidad más bien, o sea, que no, en ningún caso es una carga ni me quitas tiempo, porque es también tiempo de mi trabajo esto, o sea, que no hay ningún problema. Lo mismo digo. Entonces, déjame empezar así un poco por todo lo que has dicho, que he ido apuntando aquí. Claro, mueren estrellas, nacen supernovas. Claro, esto es un concepto un poco bueno, no complicado, pero claro, una estrella acaba su vida, es lo que muere, y claro, una supernova es un acontecimiento, más bien, ¿no? No es, sí que le llamamos supernovas jóvenes, supernovas viejas, supernovas que nacen, pero básicamente es que la estrella explota y ese suceso se llama supernova, ¿no? El tipo de explosión, si quieres. Entonces, claro, esta supernova de la que estamos hablando, la 16 GKG, la gracia se hizo famosa porque, como dices, Víctor Buso, pues sin querer estaba probando una cámara nueva, ¿no? y apuntó allí, y resultó que hacía una hora que no estaba en las primeras imágenes, y en las siguientes sí que apareció el objeto, y de todo esto dentro de 1 o 2 horas, ¿no? De hecho, revisando el artículo, cuando me avisaste que podíamos hablar de esto, entendí bueno, yo a Víctor creo que he coincidido con él una vez en una conferencia que fui a Argentina, y le invitaron para hablar de este descubrimiento, pero los colaboradores, y de hecho los 2 primeros autores del artículo que está en Nature, son amigos míos, o sea, no solo colaboradores, sino Melina y Gastón. Bueno, Melina fue estudiante de doctorado de Mario Amuy en Chile, y yo estuve en ese departamento trabajando, y Gastón fue postdoc allí. O sea, que les conozco muy bien y hemos coincidido muchas veces. Y lo que te decía es que en el artículo lo que entendí es que Víctor estaba tomando... Era una cámara nueva, como te digo, estaba tomando muchas imágenes cortas, y en las imágenes no se veía la supernova, pero a posteriori, bueno, 45 minutos después creo que es, o 1 hora, tomó otra donde la supernova ya se veía bien clara.
¿no? Y lo que hicieron Melina y Gastón para empezar es juntar todas, stackear o coat, no sé cómo se dice en castellano, sumar todas estas imágenes, las primeras, y en una suma de todas ellas sí que se empieza a detectar. O sea que ya eso demuestra que es que la supernova explotó o durante o un poco antes de esas primeras imágenes. Y ahí es el segundo concepto que quería hablar, ¿no? El primero es, como os he dicho antes, de muere, vive la supernova, la estrella. El segundo es lo que acabo de decir de nace, ¿no? O sea, ¿cuándo ocurre la supernova? Si ocurrió justo antes de esas imágenes, en esas durante las imágenes, claro, eso es otra cosa que para nosotros es muy complicado ver, porque lo más importante aquí, y vosotros, bueno, la mayoría de oyentes que deben ser astrónomos aficionados, que tienen sus equipos y sus cámaras y sus, bueno, y hacen sus análisis de datos, claro, tú tomas una imagen, no está, tomas la siguiente 20 minutos después y sí que está. Entonces dices, bueno, tengo una no detección, ¿no? Como se llama, y una detección. Entonces, bueno, está entre medio, ¿no? La supernova ocurrió entre medio. Bueno, esto no es realmente así, porque tu instrumentación tiene un límite de detección, ¿no? Claro. Si tú estás observando y integras mucho y llegas a esta magnitud, una profundidad de magnitud 18, y bueno, la estrella a lo mejor en su última fase está a magnitud 22 y a la que explota sube el brillo, pero tú no eres capaz de ver la primera luz que te llega a tu instrumentación hasta que llega a la magnitud 18, ¿no? Que es tu límite. Entonces ahí hay mucho tema de evitar decir nació la supernova en este momento, ¿no? Porque claro, depende de tu instrumentación. Nosotros, por ejemplo, ahora el Survey que está más así, no de moda, pero como que uno de las referencias está Atlas y ZTF, ¿no? El Zwicky Transient Factor, el ZTF, tiene una magnitud límite de alrededor de 20. Entonces, claro, se descubren un montón de supernovas cada día y las que están más cerca, pues llegan a magnitudes más brillantes. Entonces, claro, como están observando cada 2-3 días, incluso en modo privado cada día, algunos de los campos, claro, tú puedes decir, ayer no estaba, hoy sí está, ¿no? Pero hasta magnitud 20. Si estamos hablando de redshifts o de distancias muy cercanas, pues bueno, estás más cerca de estar seguro que eso explotó en ese tiempo, ¿no? Pero si estamos hablando de supernovas que tienen un peak de 19, o sea, un máximo de luz de magnitud 19, pues claro, tú a lo mejor estás viendo un aumento de brillo durante una semana, ¿no? Y sabemos por todos los datos que tenemos que las supernovas, por ejemplo, las 1A, tardan pues 3 semanas, alrededor un poquito menos de 3 semanas, desde que explota, y eso nos lo dicen los modelos, desde que explota hasta el máximo de luz. Claro, si tú ves que no tienes detección hace 10 días, hace 9 tienes detección y a los 9 días das el máximo, no es que haya nacido allí, ¿no? Sino es que, digamos que tu límite o esta supernova está mucho más lejos que lo que te permitiría tu instrumentación llegar al límite, ¿no? Luego, por ejemplo, esto es una de las cosas que nos da más seguridad, es cómo saber cuándo explota o cómo saber exactamente digamos, la magnitud que tenía la estrella antes, explota y sube muchísimas magnitudes, ¿no? 10 o 11. Esto se hace con el telescopio Hubble. Bueno, digamos, si, por ejemplo, con nuestra instrumentación amateur, si explotara una supernova galáctica, tú hoy ves esa estrella, ¿no? Ojalá esté muy lejos esa estrella de nosotros para que no nos moleste, pero que sea galáctica, que tú la detectes con magnitud, yo qué sé, 10, 9, ¿no? Explote y tú seas capaz de decir, bueno, yo la detectaba cuando era estrella, explotó, y puedo hacer toda la curva, todo el seguimiento. Entonces sí que vemos, o sea, sí que somos capaces de decir cuándo nació, porque veíamos cuando estaba la estrella y después todo el aumento, ¿no? Ahí sí que podríamos hablar de nació o digamos, no nació, pero explotó la estrella allí o la supernova empezó en ese momento, ¿no? Los límites de detección es una cosa que nosotros tenemos que trabajar con ello, porque claro, en instrumentación más grande, puedes ir más profundo y entonces ya empiezas a utilizar o a estudiar supernovas mucho más lejos. Pero claro, tienes esta
límite que es tu detección del instrumento, ¿no? Claro. Volviendo a la supernova. Bueno, quería hablar eso del nacer. Los tipos. Has dicho que esta supernova que estamos hablando es tipo 2B. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros, bueno, esto creo que lo hablamos en el otro capítulo, sí, en el otro episodio, de cómo se clasifican las supernovas. Bueno, las supernovas tienen unos nombres un poco particulares, de numeritos y letras, pero por un tema histórico, ¿no? O sea, ahora mismo, o sea, se basaba es una clasificación observacional, que poco, bueno, algo tiene que ver, pero poco, con la física que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, se empezó con una división tipo 1, tipo 2, ¿no? Si no tiene hidrógeno en el espectro, no se ve hidrógeno, tipo 1, si tiene tipo 2, ¿no? Esta es la más básica. Pero claro, no te está diciendo nada de lo que está ocurriendo. Más adelante, la 1 se dividió entre 1A y 1B. 1A significaba que esos espectros que sacábamos se parecían mucho, ¿no? Eran todos iguales. En cambio, los de las 1B eran diferentes entre ellos y con las 1A. Y bueno, poco a poco se van poniendo más letras dependiendo de, pues ya os lo digo, el 1B es 1 porque no tiene hidrógeno, es B en principio porque no se parecía a las 1A que eran todas iguales, y además veíamos que había líneas de helio, ¿no? Y de repente salieron otras, o se descubrieron otras que no tenían helio tampoco, y se llamaron 1C, ¿no? Estamos ahí con el 1A, 1B, 1C y 2, pero en realidad lo que ocurre físicamente es que 1B, 1C y 2 son explosiones que vienen de estrellas masivas, o sea, son estrellas masivas que están explotando. Cuando las 1A es otra historia, son enanas blancas y no tienen nada que ver con estas. O sea, las 1B y 1C tienen mucho más que ver con las tipo 2 que no con las 1A, aún así, aunque se llamen tipo 1, ¿no? Por eso digo que no es una cosa basada en física, una clasificación basada en física, sino en observación histórica. Ahora se podrían volver a cambiar el nombre, o básicamente nosotros sí que usamos la nomenclatura esta, pero claramente hay gente que está especializada en core collapse o supernovas de colapso del núcleo, que son estas de estrellas masivas, que vienen de estrellas masivas 1B, 1C y tipo 2, y otra gente que está tiene experiencia con las 1A, que son enanas blancas, se usan para cosmología porque son muy parecidas. Esto hablamos el otro día también, ¿no? Son explosiones muy similares, por lo tanto que tienen muy brillo similar. Además hay relaciones empíricas que permiten estandarizar ese brillo y se usan como indicadores de distancia. Son bombillas de 60 vatios que están repartidas por el universo, y eso nos permite, sabiendo que todas tienen 60 vatios, medir distancias. Pero hoy no vamos a hablar de esas, vamos a hablar de las core collapse, colapso del núcleo. Bueno, ya me disculpo porque a veces usamos las palabras en inglés porque son las que estamos acostumbrados siempre a escribir y a leer así, ¿no? Las colapso del núcleo. Colapso del núcleo simplemente, bueno, son estrellas masivas, y cuando digo estrellas masivas, para que ocurra una supernova, la estrella tiene que tener al menos 8 masas solares. Y eso es básicamente porque es el tamaño que hace que la gravedad se apriete, o sea, su misma gravedad permita llegar a una temperatura tal que se consiga un núcleo de hierro, ¿no? Que es lo que se necesita para que ocurra una supernova de colapso del núcleo, porque este hierro ya no se, digamos que por la configuración química no permite, no hace reacciones endotérmicas, son exotérmicas. Perdón, al contrario, es una reacción, para que haya una reacción del hierro tiene que ser endotérmica, por lo tanto necesita más energía de la que produce. Entonces, digamos que se queda muerto el núcleo de la estrella, y la propia gravedad de la estrella no calienta suficiente para que ocurran reacciones con el hierro. Y bueno, simplemente lo que pasa es que colapsa la estrella y explota, ¿no? Entonces, estamos hablando de a partir de 8, y siempre suponiendo que la estrella está aislada, que son estrellas solas, ¿no? Que no están en un sistema binario. Porque en un sistema binario todos los límites bajan un poco porque, bueno, puede haber transmisión de material de una a otra, hay todo bueno, después también
que la estrella tenga una rotación muy fuerte también influye, pero eso son cosas de segundo orden, ¿no? Digamos. Asumiendo una estrella sola, suele ser alrededor de 8 masas solares. Y de 8, digamos, a unas 20, 25, ¿no? Este es el rango de masas más o menos de las supernovas Core Collapse. Hay que tener en cuenta que cuanto más masa, menos estrellas de este tipo hay. Digamos, cuando hay formación estelar, hay toda una distribución de masas de las estrellas que se crean y las que tienen más masa son muy pocas. Y a medida que bajas la masa hay muchas más. O sea, hay muchas estrellas de 5 masas solares y hay muy pocas de 30 o de 25, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de supernovas de colapso del núcleo pues tienen eso. 8, 10, 12, 15, ¿no? Hasta 15 hay muchísimas y a partir de 15 hay menos. Tipo 2b, que es la 16 GKG. Perdón que estoy hablando así, estoy dando muchas vueltas, pero porque creo que es interesante saber la base para después ir allí. Total. Entonces, como digo, tipo 2, tipo 1b y tipo 1c viene a ser la misma configuración, pero ¿qué cambia? Como os he dicho antes, 1b no tiene hidrógeno. Entonces, las estrellas básicamente son hidrógeno al principio, ¿no? Y van haciendo reacciones y crean elementos más pesados en el centro. Pero fuera se siguen viendo de hidrógeno, porque es la capa exterior, ¿no? Como sube la temperatura en el centro y es donde ocurren las reacciones. Bueno, esto ya creo que también lo dijimos el otro día, se crea como una estructura de cebolla, más o menos, ¿no? Donde las capas de fuera son menos pesadas y los elementos se van creando dentro y van saliendo. O sea, el corazón va cambiando de elementos a medida que cambian las reacciones y fuera queda una capa de hidrógeno, después de helio, carbono y así, ¿no? Y claro, si la supernova, cuando ocurre, sacamos un espectro y no vemos hidrógeno, quiere decir que ese hidrógeno de fuera no está, ¿no? Entonces, a las tipos tipo 1b y 1c se les llama strip envelope, que quiere decir que les han arrancado de alguna manera la envoltura, ¿no? Tú tienes la estrella, es que yo creo que es bastante gráfico imaginarse una cebolla, de verdad. Y tú imagínate que la última capa de la cebolla es hidrógeno, la segunda es helio y así, ¿no? Y entonces, si eso explota y no ves hidrógeno, quiere decir que la capa de fuera de la cebolla no estaba, ¿no? ¿Eso cómo puede pasar? Pues como os he dicho antes, podría ser, hay dos vías o dos vías que tradicionalmente se usan para explicar esto, que es en sistemas binarios hay una transferencia de masa y claro, la masa que se transfiere es la de fuera, ¿no? Entonces podría ser que todo este hidrógeno ha pasado a la compañera, pero ha explotado esta primera, incluso se puede transferir todo el helio también y cuando explota no tiene ni hidrógeno ni helio, entonces ya le llamaríamos una tipo 1C. Si solo es el hidrógeno que ha transferido, es una 1B y si se queda el hidrógeno y vemos hidrógeno en el espectro, es una tipo 2. Pero vendría a ser la misma estrella dependiendo de cómo ha evolucionado y cómo se le ha quitado la envoltura. Además de eso, hay lo que llamamos vientos estelares, ¿no? Que pueden venir de muchos casos. Y puede ser que stripen, quiero decir, pero no sé cómo, arranquen de alguna vez, ¿no? Las capas de fuera. Y finalmente esa es la diferencia. Pero hemos hablado 2, 1B y 1C. Y esta en particular es 2B, que es un poco de cada, ¿no? Y eso simplemente significa que cuando sacamos, en los primeros días, sacamos un espectro y vemos que hay hidrógeno, pero hay poco hidrógeno. Y además, durante, no sé, alrededor de un par de semanas, ¿no? Más o menos una semana, 3 semanas, o sea, con el tiempo, la evolución, ese hidrógeno desaparece, ¿no? Entonces, si sacamos un espectro a la semana, la deberíamos clasificar como tipo 2. Pero si sacamos un espectro a las 3 semanas, la clasificaríamos como 1B. Vale. ¿No? Entonces, claro, ¿qué es? ¿No? Porque en principio las tipo 2, tú hasta nebular, tú ves, hasta que ya es, digamos, transparente, al cabo de 3 meses, tú vas viendo hidrógeno siempre. Y las 1B nunca ves hidrógeno, ¿no? Es muy clara la clasificación. Las 2B entran en ese espacio que no sabes muy bien qué está pasando, ¿no? Entonces, son, digamos que la gente que se dedica a esto, y bueno, digo la gente, yo me dedico, pero no es mi ciencia principal, ¿no? Pero sí, bueno, me he dedicado también a estudiar 2B.
Pero conozco expertos, por ejemplo, Melina y Gastón, Melina sobre todo, que hace modelos. Esta es una de las cosas que son interesantes de estudiar porque salen de la normalidad, ¿no? O sea, hacer modelos de tipo 2 es muy sencillo o relativamente sencillo, pero porque, bueno, más o menos tú pones una estrella, la masa, la energía de la explosión, tal y cual, y te salen más o menos lo que se ve, ¿no? Entendemos la física, le pones tu modelo físico allí, lo que pasa y reproduces bien las observaciones. Tipo 2, otras que se llaman tipo 2N, que son tipo 2, pero la N viene de narrow, del inglés de estrechas, porque tienen líneas estrechas de hidrógeno. O sea, no solo la típica línea de emisión ancha, muy ancha de hidrógeno, sino además tiene esta, pero encima tiene una muy estrecha. Y eso da indicios de interacción. O sea, ha tenido pérdida de hidrógeno, está por allí y con la explosión interacciona y esa emisión tiene una velocidad, o sea, esa interacción, ese hidrógeno se está moviendo a una velocidad muy particular y por eso la línea es más estrecha. O sea, la anchura de las líneas viene a darte una idea de la velocidad a la que se está moviendo ese material, ¿no? Cuando es una supernova, pues claro, hay las capas de fuera y las de dentro van a distintas velocidades y entonces esa línea se ensancha. Si es una velocidad muy particular, pues es muy estrecha, ¿no? Esas son las 2N. Bueno, las 2B lo que ocurre es que hay hidrógeno al principio, por lo tanto tiene que haber hidrógeno allí, pero al cabo de un tiempo no está. Entonces la idea que hay es que es un hidrógeno, o sea, la estrella de alguna manera se le ha quitado la envoltura, o casi toda, pero un porcentaje muy alto, o toda, pero el hidrógeno aún está allí alrededor de la estrella. Cuando en la 2N, por ejemplo, podría estar más lejos ya el hidrógeno, ¿no? Pero hay hidrógeno alrededor, pero no en la estrella. Entonces, cuando explota, bueno, si ese material que está, digamos, concentrado, no concentrado en una capa muy fina, sino muy alrededor, pues va interaccionando hasta que ya no hay, ¿no? Hasta digamos que la supernova, tienes que imaginarte a lo mejor una estrella y alrededor, en lugar de estar vacío, pues que haya hidrógeno, ¿no? Y al explotar lo barre de alguna manera y cuando ya no hay interacción, pues ya no se ve hidrógeno en ese espectro, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, no se sabe 100%, pero eso es con lo que se trabaja, o ¿cómo se dice esto? La foto no, pero la visión que se tiene de este tipo de estrellas, ¿no? Vale. Luego, si miramos curvas de luz, ¿no? Las curvas de luz, bueno, las más famosas son las de tipo 1A, como te digo, que suben y bajan. Las tipo 1B y tipo 1C son muy parecidas a las 1A, pero no son siempre iguales, pero hay una subida de un par o 3 de semanas y una bajada, ¿no? Hasta un máximo y después una bajada. Las tipo 2 son diferentes que las 1B y las 1C, porque suben muy rápido, en una semana, más o menos, y luego tienen lo que se le conoce el plató, ¿no? Esta época que la luminosidad es muy parecida y nosotros, bueno, de hecho yo estoy en este grupo de Chile que comentaba antes, somos los que estamos diciendo que las históricas tipo 2P y 2L, que 2P viene de plató, de esta época de brillo plano, ¿no? Constante, y las 2L, que serían las que tienen un decaimiento más fuerte, en realidad es la misma familia, es lo mismo, pero dependiendo de la cantidad de hidrógeno que hay fuera, pues la recombinación de este hidrógeno después de la supernova tarda menos, ¿no? Entonces, cuanto más hidrógeno hay fuera, pues más plana es la curva de luz. Y cuanto menos, las 2L, que se le llamaban, pues el decaimiento es más rápido, ¿no? Entonces, tiene que ver con la masa de hidrógeno en la estrella antes de explotar, ¿no? Si había mucho hidrógeno, pues hay mucho hidrógeno a recombinar y tarda más, aguanta más ese brillo. Si hay menos, pues va más rápido a ver, no es solo la masa, es la densidad, cómo está distribuido, hay más factores aquí, pero básicamente es eso. Mucho hidrógeno, son más planas, menos hidrógeno, que decaen más rápido. Claro, eso daría a entender que, y este es otro artículo del grupo de Melina y Gastón, que lo lideró una estudiante que se llama Priscilla Pesci, que
da a la pregunta, ¿no? De, bueno, si las tipo 2P tradicionales tienen mucho hidrógeno y son más planas, las tipo 2L, el decaimiento es más rápido porque tienen menos hidrógeno, y estamos diciendo aquí que las 2B pues tienen aún menos, tienen muy poco, porque al principio ese de hidrógeno, después ya no, por lo tanto es como, vendría a ser como una cosa secuencial, ¿no? Que tendría que venir 2P, 2L y 2B, y eso te da la masa de hidrógeno. Esto se ha dicho en algunos artículos en Israel, Galyam y Arkabi, o bueno, en la literatura hay gente que dice que es un continuo, ¿no? Sería las 2P, 2L, 2B y ya 1B, ¿no? Porque de mucho hidrógeno a nada, ¿no? Vendría a ser la secuencia. Y en este artículo de Priscilla, que no es el del 16 GKG, ahora iremos a ese, pues se estudian el sample de 2Bs, que no hay tantas como tipo 2 hay muchísimas, pero 2Bs hay menos, y se comparan las curvas de luz, y una particularidad que no he comentado aún de la 2B es que tiene dos peaks, tiene o sea, bueno, esto lo explicaré después porque conecta con la GKG, pero vale, tiene dos picos. Vale. El primero es el que vamos a hablar por la GKG porque es importante que se descubriera tan pronto, y el segundo pic es el normal, digamos, el que viene bueno, las 1B viene de la síntesis del níquel, ¿no? La cantidad de energía de la explosión y de todo, y de cómo genera la luz, la supernova. Y si tú comparas eso, pues bueno, tiene un decaimiento que vendría a ser 2P, 2L y 2B. Tiene un decaimiento más rápido, o sea que explicaría un poco. Pero en otros parámetros no es tan continuo. Entonces, en este artículo de Priscilla, bueno, vienen a decir que no viene a ser tan clara esta secuencia, ¿no? Entonces, podrían ser otros parámetros, que a lo mejor las 2B, lo que ocurre cuando las 2P y 2L o las tipo 2, que les llamamos en general ya, porque ahí sí que está demostrado un continuo, son explosiones de supergigantes rojas, ¿no? Podría ser que las 2B fuera otro tipo de progenitor, ¿no? Y el candidato son las supergigantes amarillas, ¿no? Que es muy divertido porque todos estos nombres que estoy diciendo son argentinos todos, ¿no? Y hay la broma recurrente. Sí, Melina y Gastón son argentinos, Priscilla es argentina también y Víctor Buso también, ¿no? Entonces, ahí tenemos con Melina la broma interna con los grupo de Chile que, claro, ellos dicen Shallow Super Saiyan, ¿no? Y le hacemos la broma del Shallow Super Saiyan. Pero bueno, esto, mira, si lo escucho algún día le daré gracias, supongo. Y espero. Entonces, ellos, o la visión que tienen con los datos y la comparación es que esto podría ser un progenitor diferente, ¿no? Aunque el tema del hidrógeno sí que está claro, ¿no? Que es que tienen que tener un poco de hidrógeno, no mucho, porque a los pocos días o semanas se desaparece. Ahora, volviendo, yo creo que lo de los tipos ya queda un poco más claro, ¿no? Porque es interesante estas 2B, porque es una cosa que no es... Estamos hablando que las tipo 2 es casi la explosión más normal, ¿no? De una estrella masiva. Tipo 2B es muy particular, o sea, hay pocas 2B, ¿no? Igual que cada día se descubren un montón de tipo 2, una tipo 2B no es tan habitual, ¿no? Y ahí volviendo a lo que te he dicho antes, la gente que se dedica a esto, pues es donde hay el interés, ¿no? Las tipo 2 más o menos ya las entendemos, vamos a este tipo más extraño, ¿no? Para entender cómo entra en toda el marco de la evolución estelar. Entonces, las tipo 2B, como te digo, hay la curva de luz, como te decía antes, hay dos peaks. Uno muy rápido, ¿vale? Y que también cae relativamente, en una semana más o menos sube y baja, y después el habitual, ¿no? El principal, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hasta hace pocos años, qué decirte, 2015 a lo mejor, o así, menos de 10 años, nosotros no teníamos, era muy difícil observar una supernova, y volvemos a lo de nacer, o cuando es la explosión, pero los primeros días, digamos, los primeros días era muy difícil, era suerte, simplemente. Ahora con los surveys que hay que miran el cielo cada día, pues viene siendo más habitual, ¿no? Pero hasta hace poco
nosotros cuando había una 2B se miraban las curvas de luz y había algunas que eran subida y bajada, pico principal, y en cambio había unas que venían bajando. O sea, la primera detección era pues la magnitud que fuera, y los siguientes días lo que ocurría es que bajaba el brillo. Y entonces, bueno, pues decían, bueno, a lo mejor es que esto no es tan joven, ¿no? Es mucho más viejo y ya está bajando. Pero de repente volvía a subir y hacía el pic normal. Y entonces nos tenemos que imaginar pues la típica subida y bajada de una curva de luz de supernova cualquiera, pero que una semana o entre 1 y 2 semanas antes del máximo fuera para arriba, digamos, ¿no? Viniera de arriba, que bajaría y subiría y haría el pic principal. Sí, sí. Cuando hemos tenido más datos de supernovas descubiertas más pronto, pues bueno, se ha visto que esto era un primer pic, ¿no? Entonces la importancia de lo que descubrió Víctor es precisamente que tomó observaciones, digamos que, bueno, alrededor de cuando ocurrió la explosión, ¿no? Pero aunque fuera un poquito más pronto, digamos, tomó antes del primer pico. O sea, sus observaciones aumentan en brillo con el tiempo. O sea, está mapeando el primer pic, después hay la caída y el segundo pic, ¿no? Entonces, esa fase no se conocía con certeza, porque claro, tú veías el brillo que bajaba y volvía a subir, pero no sabías de dónde venía o qué ocurría entre este primer pico y la explosión. Y la gracia de este descubrimiento o de este objeto es que sabes, ¿no? Con certeza, desde que se detecta hasta el segundo pic, ¿no? Pues todo lo que ocurre, más o menos, ¿no? Claro, ahí abres o digamos que está en el contexto de lo que ahora es un tema muy candente, que son los primeros días o las primeras horas de las supernovas, ¿no? Esto hace años era impensable, pero ahora ya hay bastantes proyectos que están focalizados en esto, ¿no? En observar supernovas muy jóvenes y entender qué es la física. Claro, para tener una idea de la importancia, claro, tú te tienes que imaginar una estrella, ¿no? Ocurre lo que, bueno, en este caso colapso del núcleo y tal, y explota, ¿no? Claro, justo antes de la explosión, ¿no? Es una estrella, tiene el tamaño de una estrella. Claro, después de la explosión se hace muy grande, pero el material es el mismo. Por lo tanto, con el tiempo lo que ocurre es que esa explosión, ese material, se expande para afuera, ¿no? Se eyecta de la explosión. Nos tenemos que imaginar una explosión como las que vemos en la tele de una bomba nuclear o lo que sea, ¿no? Que, claro, está ahí, explota y después se ve todo ese humo, ¿no? Claro, en el espacio no es lo mismo, pero es esa estrella que todo ese material se eyecta para todas direcciones. Por lo tanto, estamos hablando de una masa, que es la misma, y de un espacio que cada vez es más grande. Por lo tanto, lo que baja es la densidad. Y con el tiempo, esa es como la interpretación de todo lo que vamos viendo en los espectros. Lo que ocurre es que esto se llama la opacidad, ¿no? La opacidad es hasta dónde puedes ver dentro de la estrella. Entonces, al principio tú ves la superficie solo, ¿no? Y a medida que tú vas observando, esto se va haciendo grande, se hace menos denso, la opacidad es menor y tú puedes y tú puedes ir viendo el espectro que estás sacando realmente es de más adentro de la estrella. Vale. Hasta, al cabo de unos meses, que lo que llamamos es el espectro nebular o la fase nebular, que es que ya es emisión de esa... No es una absorción, digamos, la luz está en el centro y el material que está eyectado o esparcido, digamos, de la explosión está absorbiendo esa luz y tú lo que ves en el espectro son absorciones de ese material, por lo tanto ves absorciones de hidrógeno y dices, bueno, pues ahí en la capa de fuera hay hidrógeno. Al cabo de un tiempo estás viendo más dentro. No, mira, yo empezó a ver hierro ya. Pues ahí había hierro. Claro, cuando ya es tan transparente, digamos, que ya estás viendo lo de dentro, lo que está emitiendo, digamos, es ese mismo material que está sigue estando caliente y hace líneas de emisión, ¿no? Eso es el espectro nebular que pasa al cabo de unos meses, ¿no? Claro,
entendemos la fase nebular, entendemos la fase, bueno, el tipo se llama la recombinación, la fase fotométrica de alguna manera, ¿no? Que es bueno, desde el peak más o menos hasta que se vuelve transparente, hasta que se vuelve nebular. Lo que se conoce menos, digamos, es el principio, ¿no? Y entonces, como te digo, estudiar los primeros días lo que te está permitiendo es ver cómo estaba o te hace una aproximación a cómo estaba la estrella antes de explotar, ¿no? Y cómo son... No estamos hablando de qué ocurre dentro de la estrella, sino estamos hablando de qué ocurre fuera. Por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver con esta GKG. En tipo 2, las normales, las explosiones normales, se sabe que los primeros días hay unas emisiones, lo que se llama unas flash. Hay como unas líneas de emisión muy estrechitas que ocurren porque son ionización de la capa de fuera, digamos, ¿no? Son como unos flashes y se ven unas líneas muy estrechas de hidrógeno y helio, ¿no? Eso en tipo 2. Y eso solo se ocurre durante unos días después de la explosión. Pero aquí donde está la chicha, digamos, del descubrimiento y tal, es lo que se llama el shock breakout, que es el flash inicial de la explosión. O sea, yo creo que igual si tenemos en la cabeza también lo que decía antes, una explosión de las que vemos en vídeos, ¿no? En YouTube de bombas nucleares, ¿no? Si tú ves la explosión, ocurre, ¿no? Y hay antes de todo este humo y toda la destrucción y todo lo que sea, hay como un flash, ¿no? Y ese flash en las estrellas también ocurre. Le llaman... O sea, es como una onda de choque que sube a la superficie, ¿no? Explota en el interior y esa explosión primero hay como esta onda y eso hay un flash de luz afuera. Y a partir de allí es cuando ya ocurre la explosión, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se ve en la curva de luz de una supernova? Pues se ve un pic muy brillante que dura unas horas. Bueno, a ver, horas según los modelos y tal, no se sabe si minutos, horas, ¿no? Pero no dura un día. O sea, es un pic que casi es tan brillante, o un poquito menos quizá, pero casi tan brillante como el pic principal, pero que es una subida y una bajada muy rápida, de horas. Y luego, pues ya la subida normal del cooling de la fotosférico, digamos, de la expansión, ¿no? De cómo se enfría, digamos, al bajar la densidad, al crecer la supernova y eyectar todo, esa bajada de temperatura es la fase de enfriamiento, digamos, pero eso dura días ya, ¿no? Pero el shock breakout son unas horas. Y hay proyectos que solo que están intentando obtener los shock breakouts. Vale. Entonces, en el artículo de Nature lo que se dice es que esto que descubrió Víctor es un shock breakout, es el flash inicial. Ya no solo el primer peak que hablaba, que a lo mejor dura unos días, sino es esta primera subida del choque inicial, que si fuera verdad, pues sería bueno, ya ha sido un gran descubrimiento en cualquier caso, ¿no? Pero que sería una de las primeras detecciones, si no la primera en 2B seguro, y luego la primera detección de shock breakout pues no está tan claro, porque bueno, hay algunos candidatos anteriores, pero estamos hablando de un punto, ¿no? Que también por suerte observas una vez y estás justo, ese punto es durante la época esta de las primeras horas. Pero es que Víctor tiene muchos puntos en la subida, o sea que claramente está subiendo esto, ¿no? Vale. Porque si tienes un punto podría ser una mala detección o no sé, podría haber otros problemas, ¿no? Pero bueno, donde ahora está el foco, digamos, en estos campos es en observar cosas muy, muy jóvenes y entender la física que ocurre al principio para después conectarla con la que ya conocemos de después, ¿no? Y vaya, eso es, digamos que es bueno, y no solo en todo tipo de supernovas está digamos, este foco ahora mismo, ¿no? Porque en 1A, por ejemplo, también no entendemos muy bien cómo es bueno, no entendemos muchas cosas de la supernova, pero la compañera, si es otra enana blanca o una estrella masiva. Entonces, en los primeros días de la curva de luz, si es una estrella masiva, deberíamos ver
¿cómo se llama esto? Un bump, no sé, no una subida así exponencial, digamos, de cada vez más brillante, sino un bote, ¿no? Como una subidita así que nos daría idea de cómo es el progenitor. Claro, eso hay muy pocos datos. Es interesante observar en varias bandas también para ver el color, digamos, si es una cosa más caliente o más fría. Ahí es un campo que ahora mismo es el que está más... Bueno, tampoco te diría el que está más, pero que es uno de los campos más interesantes ahora mismo en ciencia de supernova. Vale. Coger cosas muy jóvenes. Oye, y ahora que comentabas esto, creo que queda muy claro el interés en observar esos primeros instantes, ¿no? Y toda esa evolución, ¿no? Con la subida hacia el primer pico y el flash que comentabas. Pero entiendo que en este caso, esa estrella en concreto, con esa supernova, se siguió observando para seguir dibujando, ¿no? Toda la curva de luz, ¿no? Entiendo que extenderla tanto como se pueda. Aunque el tipo esté identificado, el hecho de disponer de una curva más larga, por así decirlo, en ese caso en particular, ¿es interesante o al final el comportamiento que suele tender a tener una supernova de este tipo, 2B, se podría extrapolar porque está ya muy, muy estudiado? No sé si me explico, ¿eh? Si el caso en concreto, ¿no?, de poder estirar al máximo los valores de toda la curva hasta que decae ya muchísimo, es particularmente interesante. Bueno, sí. Bueno, la gracia de esta en particular es, al haberla observado tan pronto, puedes, como dices tú, ¿no? Pues bueno, la observas hasta que ya no puedes más, ¿no? Estás una campaña de 6 meses hasta donde puedas, ¿no? A fase nebular hasta donde puedas. Claro, fases tardías de tipo 2 ya hay otros objetos, ¿no? O sea, el interés no estaría... de hecho, nosotros tenemos un artículo de esta supernova en los aspectos de fase nebular. Y bueno, uno sí que lo que hace habitualmente con un estudio de espectros tardíos, ya no de tipo 2, sino de cualquier tipo de core collapse, es, viendo las emisiones nebulares, pues calcularte, por ejemplo, la masa del núcleo de la estrella antes de explotar. Te puedes mirar pues metalicidades, ¿no?, que la cantidad de elementos que había allí, y se ve, bueno, puedes hacer grupos también por tipos. Diferente tipo de supernova tiene diferentes, está en un espacio de parámetros diferente, ¿no? Claro, yo creo que quiero decir que en esta supernova en particular, el hecho que que se observe también hasta tarde no es la gran novedad, de alguna manera, pero sí que yo entiendo que la gente que hace modelos es interesante porque esto ocurre con muchos tipos de supernova también, que tú puedes tener un modelo que explique muy bien la parte final, ¿no? O que explique muy bien la parte del máximo. Pero al tener también... claro, si no tuviéramos estos datos de Víctor, ¿no?, y los que se sacaron después, porque claro, Víctor lo que hizo es descubrir y a partir de eso alertar, y la gente empezó a observarla. Por lo tanto, no solo son los puntos de Víctor, sino que son los que vienen antes del máximo. Claro, claro, eso te pone te pone una restricción en tu... por ejemplo, la gente que hace modelos, como te digo, en por dónde tiene que pasar tu modelo, ¿no? O sea, tú puedes explicar muy bien modelos de 2B, que te repito, yo no soy experto en modelización, yo no soy teórico, soy observacional, pero trabajo con, por ejemplo, Melina, ¿no? Melina es muy buena es muy conocida también por los modelos hidrodinámicos que tiene de supernova. Entonces, claro, puede explicar muy bien. Ella pone una energía, pone una masa, la hace explotar, y te reproduce toda la curva de luz. A lo mejor en artículos antiguos pues reproducía muy bien la parte final, la parte del máximo, y esa subida que decía yo, bueno, subida mirada para atrás, ¿no? O sea, ese primer peak, la caída del primer peak, que después viene la subida del principal, eso lo reproducía muy bien, pero ahora, claro, no todos los modelos van a pasar por los puntos estos tan jóvenes de este objeto. Por lo tanto, quedan muchos de los modelos descartados, ¿no? Y eso ayuda a la modelización. O sea, el modelo perfecto, digamos, o los buenos modelos tienen que explicar todo, ¿no? No vale... Si explican la parte inicial, pues bueno, puedes entender un poco de la física de la parte inicial, pero luego ya no te lo explican. Entonces, hay algo que falta en ese modelo. Claro. Y sin esos datos no se podía poner restricciones a
al paso de estrella a supernova. En cambio, ahora con esos puntos, pues todos los modelos, además de explicar la parte final, la parte del máximo, tienen que también pasar, ¿no?, por allí, por donde están las observaciones. Y en ese sentido es interesante, ¿no? Y además, como este objeto puedes hacer esto que estamos hablando, puede servirte de referencia para otros, ¿no? Pues si este objeto venía de aquí y me da una masa tal, una metalicidad cual, otro objeto del que no tengo los datos iniciales que me da muy parecido, bueno, pues eso quiere decir que tiene estas particularidades parecidas a esta supernova. Habrá otros, y hay otros, que son muy diferentes. Entonces, bueno, claro, con un n igual a 1 no puedes hacer mucha cosa, pero si empezamos a tener muchos objetos... mira, por ponerte un ejemplo de otro diferente de esta GKG, yo porque hago más ciencia de 1A, ¿no? Yo soy más experto en tipo 1A. Entonces, en tipo 1A ha pasado algo parecido, ¿no? Que durante mucho tiempo pues era muy complicado observar cosas muy jóvenes y ahora cada vez es más habitual. Y una cosa muy interesante es que en los 3-4 primeros días, desde la explosión, estamos hablando que tomas una supernova 1A a menos 18 días, menos 17 días del máximo, pues parece que hay dos familias. Y bueno, ahora con más datos se ve que también puede ser un continuo, que hay supernovas que son muy calientes al principio y otras que son muy frías dentro de lo calientes que son. Son muy azules o muy rojas, ¿no? Tenemos un artículo donde se muestra esto, que las curvas de color de las tipo 1A, que es básicamente observarlas en dos bandas, restar esas magnitudes y ves el color, ¿no? Cuánto azul o cuánto rojo es, que eso tiene relación con temperatura, pues se calientan, se enfrían y después se van... bueno, no sé si... Claro, con radios explicar un gráfico es muy complicado, pero sí. Digamos que cómo evoluciona el color de la supernova 1A, pues se sabía a partir, yo qué sé, menos 10 días, menos 12, ¿no? Pues más o menos todas eran iguales. Pues se volvían un poco más azules, después rojas y después iban volviéndose azules ya hasta fase nebular, ¿no? Pues si vamos más pronto, de menos 10, 12 a menos 17 y 18, vemos que ahí se dividen mucho, ¿no? Que hay unas muy azules y unas muy rojas. Y tanto azules como rojas se juntan de alguna manera a menos 10 días y tienen una evolución parecida. Pero antes hay una diferencia muy clara. Y bueno, y esto no lo sabíamos hasta, yo creo que el artículo es de 2015 o 2016. O sea, es una cosa bastante novedosa que no se puede hacer si no tienes datos muy, muy jóvenes, de supernovas muy jóvenes, ¿no? Y aparte, bueno, lo que decíamos antes también para la GKG, modelización, ¿no? Tú cómo introduces eso en tus modelos que explicaban muy bien toda la evolución desde menos 10, 12 días, o que tenías un modelo que lo hacías explotar y reproducía a partir de menos 10, 12 días porque no había datos antes, y ahora no cuadra con las nuevas observaciones, o solo explican unas de ellas, ¿no? Entonces tienes que encontrar otro modelo que explique las otras. Claro. En ese sentido es donde está la gracia de esto. Oye, y una última cosa, en el caso de GKG, ¿se tiene claro el progenitor? Antes hablabas de supergigantes amarillas y hay imágenes Sí, pues en general, para saber los progenitores o el progenitor de una supernova, bueno, aparte de como te decía antes, ¿no? Tú tienes modelos de diferentes estrellas, las haces explotar y ves lo que sale, ¿no? Entonces, buscas el modelo que mejor ajusta y las características que tú has impuesto en el modelo, pues eso te da un tipo de estrella a otro, ¿no? Pero bueno, eso es desde el punto de vista teórico, cómo se hace. Desde el punto de vista observacional, lo mejor o lo más directo es mirar a imágenes de archivo del Hubble. Claro. ¿Qué quiere decir? El Hubble observa, bueno, o sea, no imágenes para ver la supernova, sino imágenes que alguien algún día observó esa galaxia por lo que fuera y están en el archivo, ¿no? Y hay gente que se dedica, hay Skyler Van Dyck, bueno, es muy conocido por hacer este tipo de estudios, ¿no? Que es cuando hay una supernova muy cercana, porque claro, el Hubble está muy bien, es mejor que cualquier telescopio de aquí de la Tierra, pero bueno, no es infinito, ¿no? El poder, claro. Entonces,
estamos hablando de magnitudes límite mucho más profundas de las de aquí. Y no solo eso, sino que no tiene atmósfera, por lo tanto es tal como observa, no hay que corregir este efecto, y la resolución espacial es mucho mejor. Y claro, puedes resolver estrellas, pero en galaxias muy cercanas. Por lo tanto, hay una 2B muy lejos, ni el Hubble te va a servir. Pero si es en una galaxia relativamente cercana, lo que se hace es que se busca en el archivo imágenes de esa galaxia, se va a la posición donde ha ocurrido la supernova y se mira, bueno, pues qué estrellas hay allí, porque, como te digo, con el Hubble, si es relativamente cercano, se pueden resolver estas estrellas. Uh-huh. Y lo que hace la gente es, bueno, pues mirar, claro, desde la Tierra decimos, bueno, la supernova ha ocurrido en esta posición, pero bueno, hay un error, ¿no?, en la posición, y más cuando después con el Hubble vas allí y tienes el error típico que tenemos cuando observamos desde la Tierra, pues ahí te entran unas cuantas estrellas, ¿no? Entonces lo que se hace es, se hace fotometría de esas estrellas, se ponen los diagramas de Hertzsprung-Russell y tipos de estos donde se ven qué espacio ocupan diferentes estrellas. Uh-huh. Y luego, eso has detectado, ¿no? Bueno, mira, he detectado esto, que es una supergigante roja, o es una supergigante azul, o amarilla, o lo que sea. Y hay gente que ya escribe un artículo con eso diciendo, bueno, pues la estrella esta parece, ¿no?, por cómo evoluciona, los modelos dicen que podría ser de este rango de radios y de masas, y yo en el Hubble he visto que allí había al menos una estrella que es compatible. Uh-huh. Pero después lo que tienes que hacer es esperarte un año o dos a que ya no, o sea, ya la supernova es lo suficientemente débil como para pedir tiempo en el Hubble, observar allí otra vez y restar las imágenes, ¿no? Claro. Entonces, todas las demás estrellas van a desaparecer de la resta, porque, bueno, sí, hay algunas que son variables y tal, ¿no? Pero uh-huh. la que está más cerca de la posición, si todo va bien y si tu límite de detección te lo permite, desaparece en la resta, ¿no? Todas las uh-huh. otras desaparecen en la resta. Digamos que salen negativas, depende cómo restes, ¿no? Porque uh-huh. Si todo sigue igual, pues eso desaparece, y la que ha cambiado, pues se ve una absorción o una emisión, ¿no? O sea, allí has detectado algo que ya no está. Uh-huh. Y entonces, con la imagen antigua, pues tú puedes hacer fotometría y con más precisión decir, bueno, pues esto es una supergigante amarilla, ¿no? Que es por lo que se ven los artículos de tipo 2, lo que es más razonable para este tipo de supernovas. Uh-huh. ¿Qué te puede pasar? Que Hubble no sea lo suficientemente potente, o que la galaxia esté muy lejos, o que la estrella progenitora sea más débil, y que puedas poner límites solo, ¿no? No tu detección, tu medida, sino poner límites. Y hasta ahora ha habido esto ha sido exitoso de alguna manera en unos 40 objetos, la mayoría de ellos tipo 2. O sea, vale. Tenemos muy claro que las tipo 2 explotan de supergigantes rojas, ¿no? Porque te he dicho 40 detecciones más o menos, ¿eh? No estoy actualizado a 2021, pero estamos hablando de igual hay 50 ahora, ¿no? Pero no hay 200, o sea, son unas 40, 50, ponle, y no sé, igual el 80 al 90% son tipo 2. Y todas son supergigantes rojas. Hay alguna detección de tipo 1C, hay la 87A, que es una tipo 2 pero particular, que se vio que es esa porque está en la nube de Magallanes y se ve claramente que es una supergigante azul, pero también la curva de luz es muy diferente, es una tipo 2 peculiar. Y la mayoría de 1Bs y tipo 2Bs se han asociado a supergigantes amarillas. Es lo que es el método más directo. Es el método más directo para hacer esto. Perfecto. Muy bien. Oye, Luis, muchas gracias. Cada vez que te invitamos estamos aquí. Me gusta hablar de esto, como te decía al principio. Para eso estamos también, ¿no? Para intentar explicar lo que hacemos, y sobre todo para la gente que tiene interés en este tipo de cosas y dedica tiempo
su hobby de alguna manera y a lo mejor quiere entender mejor o aprender algunas cosas. No, pero muy agradecidos porque es que todos somos conscientes de que la parte de observación nos puede gustar más o menos a todos, pero al final, en el fondo, nos gusta porque eso contribuye a contar cosas, ¿no? A entender. Y bueno, creo que hoy nos ha ayudado mucho a entender ese caso particular, ¿no? Que nos aportaba, ¿no? O sea que ojalá haya sido útil y como te digo antes, un placer. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. A ti, que vaya bien. Un abrazo, adiós. Chao. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.